están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Periodismo en Plural. Le presento a nuestra invitada y nuestros invitados. Esperanza Romero, ¿cómo estás? Qué gusto. Con el gusto de una vez más encontrarlos, verlos y por supuesto que participar en este programa, opinar de los temas que a todos nos interesan. El último del mes de enero, Iván. Así es, el último, un mes muy largo y con muchas noticias. Un placer estar aquí con todas y todos ustedes. Iniciando también febrero, porque es una semana donde inicia el mes de febrero, Guillermo Pues prácticamente Velasco. ya iniciando febrero y con temas muy candentes como siempre en estas noches de lunes. Gabriel Ibarra, bienvenidos. Siempre un placer estar con ustedes en esta mesa y con este gran auditorio. Buenas noches. Y a ustedes, por supuesto, les invito a que se quede con nosotros, con nosotras en los próximos minutos. Vamos a hablar precisamente de lo sucedido este fin de semana. Nuevamente hay un ataque. En este ataque ocurrido en Jalisco el fin de semana, pues es contra la Guardia Nacional y un grupo de civiles armados. Vamos a platicar sobre la seguridad y todo lo que pasa en el estado de Jalisco últimamente, sobre todo cómo cierra este mes de enero. También vamos a hablar del clima electoral. Ya ve usted la pugna que hay entre el gobierno federal contra el Instituto Nacional Electoral, la postura de los consejeros que se van, que dejan para el próximo mes de abril el INE. Así que, además, las mal llamadas corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador y la dinámica que tienen ya para estar presentando sus posturas, no solamente en el Estado, sino de frente con la bancada de Morena en el Legislativo Federal. Y un tercer tema, lo que se escucha, yo creo que a nivel internacional, no solamente le interesa a México, sino al mundo entero, es el juicio contra Genaro García Luna allá en Nueva York. Y vamos a empezar, y le pedimos, por supuesto, que nos acompañe a hacer un análisis sobre lo sucedido nuevamente en Jalisco. Repito, ¿no? Pareciera que no hay semana que no podamos dejar pasar el tema de seguridad. Nuevamente los ojos puestos en los acontecimientos, fueron bloqueos, quemaron vehículos en la carretera al Grullo, en la carretera a Unión de Tula, y lamentablemente se perdió la vida de un elemento de la Guardia Nacional. Esperanza. Ha sido un arranque de año sumamente violento. Cerramos 2022 con una revisión sobre los delitos de alto impacto, el incremento de algunos de estos como el homicidio doloso y los pendientes para este 2023, pero pareciera que nadie esperaba un escenario tan complicado como el que se nos ha presentado aquí en Jalisco. Hace un par de semanas, recién iniciado el año, tuvimos la intervención de dos corporaciones municipales, policías, donde en el mensaje oficial dicen vamos a hacer revisión de algunos aspectos como si se tratara más de forma. Cuando el asunto de fondo sabemos que la intervención de las corporaciones policíacas es que también se está buscando una depuración y las posibles vinculaciones de sus elementos con grupos del crimen organizado. Lo que ocurrió el fin de semana en Ojuelos y lo que ocurrió hace ya más días en la zona de Colotlán y algunos otros incidentes que se han estado registrando en Jalisco y en sus límites, particularmente con Zacatecas, asunto aparte dolorosísimo, la desaparición y después el hallazgo de los 4 jóvenes asesinados que fueron raptados en Jerez o cuando se dirigían a Jerez en Zacatecas. El foco rojo está encendido en todos los límites, prácticamente en todos los límites de nuestro estado, con nuestros estados vecinos. Y lo que ocurre el fin de semana en zona muy cercana a donde dicen, porque pareciera que es un rumor, pero es información que también las autoridades tienen que son las propiedades, es el asentamiento principal del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pues nos lleva a cuestionarnos, ¿son más los malos? ¿Están mejor preparados o equipados? ¿Pueden poner de cabeza al Estado? Y cuando me refiero al Estado no me estoy refiriendo al Estado de Jalisco como el Ejecutivo, no, me refiero al Estado mexicano, a todos los niveles de gobierno, que la realidad es que tenemos un crecimiento exponencial de un cártel con su sede en nuestro Estado y que dicen los pobladores de la zona de Autlán, de la zona del Grullo, que allá tiene su residencia o una de sus residencias y pasa largas temporadas. Parecieran leyendas urbanas que también dicen que equipó en la
Villa Purificación, un hospital, porque tiene un problema renal, etcétera. Y dicen, y hasta en diciembre tuvimos reparto de despensas y souvenirs con motivo de las fiestas decembrinas. Y a ojos vistos de las autoridades municipales, ¿qué está pasando? ¿Cuál ha sido el nivel de compenetración? Estamos en una situación pues, que preocupa porque cada vez es más común hablar de desaparecidos que nada tienen que ver con las historias y de repente pues estás en zona peligrosa, no para recorrer en ciertos horarios en estas carreteras de los límites que estoy mencionando. Y volviendo al caso de Ojuelos, apenas lo que ocurrió el fin de semana, se habla que en la mañana fue el incidente y en el transcurso de la tarde, después Atengo y otros municipios donde se presentaron estas señales de decir, estamos preparados. Y a ver de cómo nos toca. Y eso, por supuesto, que preocupa. Claro, en el 2021, por ejemplo, el 5 de noviembre, revisando algunas notas, se realizó un operativo en Unión de Tula, Jalisco, donde se aseguró armamento y material bélico en el poblado de Santa Rosa de Lima, sin detenidos. Y suele suceder esto, ¿no? Que encuentras estos campamentos que hacen de las suyas, como esto del bloqueo de carreteras, etcétera, pero no hay un elemento ahí importante donde se descubra esta célula criminal y podamos entender qué es lo que está pasando por el evento registrado el fin de semana, Guillermo. A ver, vamos viendo eventos que son lamentables, como bien lo refiere Esperanza. Tristemente van siendo parte del paisaje de violencia en Jalisco. Pero el hecho es este, lo hemos comentado aquí infinidad de veces, episodios, narcobloqueos, asesinatos. Yo lo resumiría un control territorial del narcotráfico en ciertas partes del estado, sobre todo efectivamente en las colindancias con Zacatecas, situación que efectivamente es muy lamentable. A mí me lleva a las siguientes reflexiones, a ver, ¿cómo está haciendo la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para justamente erradicar o al menos abatir, ya no digamos erradicar esta problemática? Tal parece que no, porque hay pronunciamientos, cada vez que sucede algo hay pronunciamientos, hay una estrategia de carácter mediático, en ocasiones también lamentablemente se minimizan hechos que son muy graves, porque son hechos en donde mueren personas, me refiero, bueno, tanto a las personas que son abatidas pertenecientes a los cárteles, a los grupos de la delincuencia, pero también personas digamos, de parte de la policía en diferentes niveles, que muchas veces están en la indefensión. Eso también evidencia, a ver, cómo está su capacidad de armamento, su capacidad de operación, también la penetración del narcotráfico en ciertos grupos policiales. No lo podemos generalizar, pero no se entiende lo que está ocurriendo al margen también de una penetración, no de ahora, de mucho tiempo atrás, de las estructuras que tendrían que estar limpias para ejercer a carta cabal justamente la seguridad, en este caso de todos los jaliscienses. Entonces, creo que no hay coordinación, creo que se minimiza, creo que hay que entrarle de fondo a un tema de depurar justamente las estructuras de la policía. Y yo terminaría esta primera reflexión diciendo, ojalá de verdad no nos acostumbremos a este tema, porque me da la sensación que comienza a ser una circunstancia tan cotidiana que de alguna manera es muy triste ver que cada semana hay un acontecimiento en una parte, en otra, pero a final de cuentas hay un discurso político, hay impunidad, hay incapacidad y también quiero pensar, no hay la capacidad de hacer frente a lo que sí parece sofisticación total en la manera de articularse que son los delincuentes. Me parece que es muy grave. Iván Arrazola. Pues me parece que, a ver, coincido con lo que aquí se ha vertido, me parece que la forma en la que están enfrentando los cuerpos de seguridad este clima de violencia, pues los rebasa completamente. Un dato, cerca de 1,800 policías han muerto a lo largo del sexenio por este tema de enfrentamientos con cárteles, en fin, en este tipo de episodios. Soldados han muerto alrededor de 33. Obviamente la primera línea, que es la de los policías municipales, policías estatales, son los que más se ven dañados. Cifras nacionales. Cifras nacionales. Y que seis en lo que llevamos en este año, en enero, en Jalisco, policías. Y que son demasiados. Simplemente en el operativo para detener a Ovidio murieron 10 militares. O sea, y es una cifra que se maneja con una facilidad, pero ¿dónde están los muertos de los cárteles? ¿Qué pasa con ellos? Por ejemplo, en esto de Ojuelos muere un miembro de la Guardia Nacional. ¿Qué pasó con el resto de los delincuentes? Absolutamente nada, no se sabe nada sobre ellos. Y la pregunta aquí es, ¿qué pasa, por ejemplo, con las funciones de inteligencia
las funciones de seguridad interna que debe de realizar el Estado mexicano. ¿Qué ocurre respecto a eso? Se dice que los servicios de inteligencia ya no se tenían que usar porque no se tenían que usar para espiar o se usaban para espiar adversarios políticos, como por ejemplo lo hace la gobernadora de Campeche. Pero entonces la pregunta es, si sabemos que este estado de Jalisco y la región es una región caliente donde hay una gran cantidad de movimiento debido precisamente a la presencia del crimen organizado, ¿dónde está la coordinación? ¿Dónde está ese trabajo de inteligencia que nos permita, pues al menos, entender cuál es la situación, cuál es la problemática? Eso es inexistente, eso no existe en este país. Y si no se cuenta con datos, si no se cuenta con evidencia, pues evidentemente no hay forma de hacer frente, ¿no? Un último comentario, los Guacamaya Leaks también revelaban cómo el ejército mexicano ha tenido acceso a información de dónde se van a cometer determinados crímenes, dónde operan o dónde están las casas de determinados cárteles, y no se hace nada. Entonces, eso también es muy inquietante. ¿Qué sucede con las fuerzas del Estado mexicano y, digamos, esta estrategia, pues, de prevenir, de contener? Más bien parece que todo es reactivo. Recuerdo algunas noticias en Estados Unidos cuando hay un tiroteo, ¿no? Y que lamentablemente una persona entra a un supermercado y simplemente dispara. Al tiempo, a las horas, ya la autoridad norteamericana te dice quién era, dónde vivía. Ya habían cateado su casa, ya saben cuál era el conflicto, ¿no?, en su entorno, de tal forma que se queda como esclarecido el evento. Eso es a lo que yo creo que hace falta, ¿no? Esclarecer los eventos, estos aislados, ¿no?, uno por uno, y poderle dar una respuesta a la gente de qué es lo que está sucediendo de manera inmediata. Pero se queda, creo, todo lo que sucede en un cúmulo de eventos que solamente el especialista, el reportero, el periodista encargado de la fuente criminal empieza a desmenuzar y entender con más claridad, algo que pareciera que es muy, muy complejo de entender, Gabriel. Muy complejo, pero también muy recurrente, ¿no? Guillermo usaba una expresión de no nos acostumbremos. Pues ya estamos acostumbrados, la verdad es que ya es parte del escenario cotidiano este tipo de sucesos, enfrentamientos, cierre de carreteras, quema de camiones. Tan solo 2015 recuerdo cuando era gobernador Aristóteles Sandoval, que paz descanse, hubo una acción de los grupos delincuenciales que casi paralizaron simultáneamente Jalisco. Atacaron en cerca de 40 puntos, cerraron, quemando automóviles, camiones, etcétera, en mayo, previo a las elecciones. Y bueno, ahí demostraron el gran poder que tienen. Y luego, pues hemos sido testigos, hemos discutido, analizado, cuestionado los sucesos que se registran, unos más fuertes, otros menos fuertes, pero son prácticamente parte de la cotidianidad que estamos viviendo. En Andares, pues cuántos balaceras se han registrado. En otros gobiernos, aquellos que fueron 2 o más decenas de cuerpos que encontraron aquí, un lado de los Arcos, aquí cerca del mercado de Abastos. Y bueno, esto se hace presente. Entonces, lamentablemente, pues no nos acostumbremos, pues ya nos acostumbramos. ¿Por qué? Porque no son hechos extraordinarios, sino ya se convirtieron en hechos ordinarios. Entonces, ya vemos la prensa, pues ya la prensa algunos ya ni lo publican, ¿no? O lo publican... Ya no es novedad. Nota chiquita o en portada, la prensa escrita, o en interiores. Y luego vemos también cómo los gobiernos administran el problema. No le entran a fondo al tema porque están siendo rebasados. Y bueno, la criminalidad también tiene la ventaja de poder actuar en la oscuridad o atacar zonas o regiones de repente, aprovechando la debilidad del Estado mismo, ¿no? Como lo hemos visto en estos sucesos que se han presentado. En algunos, pues ha estado la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero en la mayoría siempre llegan tarde. Y el pretexto es que la violencia viene de Zacatecas o la violencia viene de Michoacán, lo que ha sucedido en Mazamitla también, cómo
lo que ha pasado en Puerto Vallarta también, el hecho pues de haber asesinado a un exgobernador y al empresario más fuerte inmobiliario del occidente del país, en Puerto Vallarta en menos de un mes. Entonces vemos un estado colapsado, un estado rebasado, y luego vemos una narrativa que nos quieren ofrecer, que nos quieren vender, de que vamos bien, dan estadísticas, etcétera, pero la verdad es que no estamos bien, estamos mal, y esto no es de este gobierno, también hay que señalarlo, sino que viene ya esta dinámica de violencia, esta espiral, tiene cuando menos 14 años, ¿no? 14 años, y son decenas de muertes. Si acumulamos los números de homicidios que se han registrado en esa ruta, vamos a ver que son más de 20,000 los que se han presentado, ¿no? Y ya no hablemos de los desaparecidos. Que ya es otra historia. Yo digo que en algunas regiones, Trini, no lo podemos generalizar, porque también sería, digamos, una apreciación absolutamente fuera de la realidad. Pero en algunos lugares, sí impera en México y en algunas partes de Jalisco, realmente el inicio de un Estado fallido. ¿Cuándo hay un Estado fallido? Cuando el Estado no tiene el monopolio de la violencia, en este caso lo tienen los grupos de la delincuencia. En segundo lugar, cuando hay un sistema tributario paralelo que cobre el derecho de piso, es decir, ya no nada más nos cobra. Y que lo dijo el cardenal Francisco Robles Ortega. Y que vuelve este domingo a insistir que en es muy la importante cultura el llamamiento de del paz, cardenal, porque él habla, fíjate, de que no está habiendo justicia. Y para eso está el Estado, para eso pagamos impuestos. La responsabilidad número uno de la autoridad es garantizar la tranquilidad y la paz social. Esto no está ocurriendo. Y sin embargo hay otros que sí ejercen la violencia de manera ilegítima para salirse con la suya. Y en tercer lugar, característica del Estado fallido, un Estado donde operan personas que definen quién vive y quién muere. Eso me parece que es delicadísimo y en algunos lugares ya es una realidad. Donde pagan justos porque pecadores. Y quiero volver al tema de los chicos de Colotlán. Las Es que ahorita, hace 14 años, 15 quizá, en mayor proporción ocurría que aquellos que eran víctimas de la delincuencia organizada, de inmediato venía la revisión de quiénes eran, a qué se dedicaban, que ha sido también una manera de minimizar o tratar de tapar la situación, como en la actualidad, decir que esto obedece a enfrentamientos de grupos antagónicos. Es reconocer que entonces ellos dominan, que ellos mandan. A mí lo que me parece también muy triste y preocupante, siguiendo con la lógica que expresaba Gabriel, es que no solo nos hemos acostumbrado, no solo nos parecen, digamos, comunes o normales estas escenas y que se minimice o ya ni cuenta se dé de ello o se pretenda dar de ello, sino que nos hemos resignado a vivir así. Y cuando digo que nos hemos resignado, significa que hemos modificado nuestras conductas. A quienes nos gustaba turistear, pueblear, con naturalidad dijimos, pues ya no voy a ir a los límites de Jalisco con Michoacán, y de momento no voy a Michoacán. Como si eso fuera normal. Han pasado no voy a 5 viajar años. tarde, noche, no voy a viajar Así muy es. temprano. Decía una señora en Colotlán que la entrevistaron cuando aquí en este espacio, nuestros compañeros que estuvieron cubriendo justo la despedida de estas 3 jovencitas en Colotlán, y esta señora decía, es que muchos sabemos quiénes son, pero ¿cómo le hacemos si no tenemos armas, si no tenemos fuerza para poder ir, ¿no? Y enfrentar esta situación? Es la impotencia. La resignación. Pero la resignación el miedo, es preocupante. Terrible, porque efectivamente es bajar los brazos ante la incompetencia de la autoridad, la resignación ciudadana, y eso me parece que es muy desesperanzador. La pregunta que yo haría es, ¿tiene solución este problema? ¿Tiene solución a corto, mediano o largo plazo? ¿Tienen ustedes la respuesta? A ver, yo sí creo que hay solución. Tendría que tenerla. Pero a corto plazo no. Sería una guerra sería radical. A corto plazo, una nuevamente respuesta. Lo que pasa es que es un tema integral, porque tiene que ver con procuración de justicia, con inteligencia, con no corrupción, con cero impunidad. Efectivamente, a corto plazo yo no veo solución, pero me parece que siempre hemos estado ciclados en un asunto en donde los gobernantes se echan culpas entre niveles de gobierno o culpan al pasado otros. Me parece que tendríamos que afirmar categóricamente y exigir solución definitiva. Si no, imagínate, ¿para qué están los gobernantes? ¿Y para qué están? Pues viene un proceso electoral este 2023 y viene este proceso grande 2024 que ya está muy, muy adelantado, y con ese tema regresamos después de la pausa.
Bueno, pues estamos de regreso con este tema que tiene que ver con un proceso electoral este 2023, pero ya la antesala para el 2024, un ataque contra el Instituto Nacional Electoral. En vez de pulirlo, limpiarlo, pareciera que todavía se vuelve más turbio todo el ambiente. Así que vamos a hablar del clima electoral en México y yo voy a partir de esto que sucede en las últimas horas, ¿no? Dice Adán Augusto, secretario de Gobernación, negó haber ordenado a morenistas destazar al INE, como lo declaró Lorenzo Córdoba, y que pide a la sociedad organizada, pide a la sociedad en general apoyar al INE. Hay dos discursos, uno totalmente en contra, que pareciera que se quisiera acabar con el INE, y otro donde las personas que lo están defendiendo pues ya se van en el mes de abril, ¿no? Iván, ¿qué pasa con este ambiente electoral y si está en riesgo la democracia? Mira, este tema del Plan B viene de tiempo atrás y viene en parte de esta concepción que tiene el gobierno de la 4T de que el INE ha sido promotor de fraudes. Y posterior a eso, pues viene todo el tema de lo caro que según ellos es la democracia, de lo alto que son los salarios del Consejo General del INE. Entonces, la solución se encuentra en: vamos a reducir significativamente el costo de la operación electoral, y para ello, pues esta estructura permanente que se encarga de realizar cada 3 años las elecciones, pues la vamos a disminuir, ¿no? Y la vamos a disminuir significativamente. Si antes teníamos 300 distritos y en cada distrito había una organización bien establecida, pues ahora esto va a desaparecer y van a ser temporales, ¿no? Por otra parte, el servicio electoral profesional, que pues es, digamos, uno de los estándares de calidad del INE, pues también desaparece, ¿no? Toda esta gente que se ha dedicado precisamente al ejercicio electoral a lo largo de estos 20, 30 años que tenemos con el INE, pues también van a dejar de laborar y todo va a ser ahora de forma temporal. Cada que haya elecciones, pues entonces vamos a convocar un grupo de personas a que realicen esta labor. ¿Qué es lo que está en riesgo? De entrada, que se puedan contar bien los votos, Trini. Hoy en día tenemos la certeza de que cada que hay una elección, los votos se cuentan bien en este país. Si las personas no están bien capacitadas, si los procesos o los términos en los que se van a contar los votos tampoco quedan claros, el mismo día que digamos, es la elección, vamos a empezar con los cómputos, pues bueno, vamos a tardar muchas horas, vamos a vivir en mucha incertidumbre para saber cuál es el resultado real. ¿Qué es lo que podría pasar a partir de este breve diagnóstico? Que pues muchas elecciones, como van a estar plagadas de irregularidades, pues se van a tener que repetir otra vez. Ya nos pasó en Tlaquepaque, pero imaginemos que esto ocurre en una elección presidencial, ¿no? No, bueno. Y Mira, si de por sí la democracia es cara, pues sí, entonces va a ser doblemente cara. Entonces, me parece que en ese sentido... Y doblemente cara, perdón que te interrumpa, y aparte generador de violencia por la insatisfacción de los grupos que se encuentran justo emitiendo el voto. Lo hemos visto en otras ocasiones. Fíjate, una elección lo que tendría que dar es certidumbre. Eso es muy importante, porque la certidumbre del voto contado, la transparencia en el conteo, en cómo brinda resultados, da certeza. Esto en realidad hoy existe en el país. Yo sí creo que el INE, como toda institución, es perfectible, también hay que decirlo, y eso lo hemos comentado en esta mesa. Pero hay que decir también que el INE a lo largo de muchos años ha dado a los procesos electorales en este país, como bien nos refiere Iván, paz social, tranquilidad, certeza, y yo creo que esto ha sido ejemplar. Es más, esa certeza reconoció el contundente triunfo de López Obrador en la elección del 18, esa es una realidad. Entonces, mi sensación está en donde el presidente, cuando ataca con esta virulencia, a través también de varios de sus emisarios al INE, yo tengo como primera impresión la hipótesis de que el presidente sabe que en un escenario de absoluta legalidad, pues a lo mejor no las tienen todas consigo, porque están buscando hacer de esta elección un tema por demás complicado, poco claro, que es también lo que ha señalado Lorenzo Córdoba. Entonces, en realidad, ¿por qué? De otra manera sería decir, deja correr la elección con las reglas del juego que han corrido y que empiece la competencia electoral como que tendrá que ser en cualquier marco democrático. El plan B, ¿por qué es delicado? Mira, curiosamente,
la gente pensaba que con el plan B el presidente estaba derrotado. Yo creo que la historia comienza con el plan B. Para mí, en realidad, es el verdadero plan A. Era el que era viable. Porque el otro tema del cambio constitucional lo sabía el presidente que no tenía ningún futuro. Pero esto a través de leyes secundarias que también violan la Constitución, efectivamente, ¿qué permite? Quitarle recursos al INE, quitar el 80% de su estructura, lo cual además van a llover temas también laborales, y también quitarle dientes, capacidad operativa, recursos. Y esto efectivamente sí pone en jaque o podría poner en jaque la elección. Entonces, a mí, ¿cuál es mi sensación? Que este tema va a derivar una batalla jurídica muy importante, puede terminar en la Corte, que para mí va a ser el dique justamente de contención para la salvaguarda de la democracia. ¿Está en riesgo la democracia? Yo creo que sí. Yo creo que el voto de los mexicanos, que es algo tan valioso, sí está en riesgo. Y diría nada más, Trini, fíjate, el presidente sigue polarizando, porque efectivamente el discurso de los sueldotes y demás acrecienta su base electoral, pero también es cierto que está creciendo a la oposición. Porque en el fondo, fíjate cómo hay una reacción de articulación de la sociedad, decir, defendamos al INE. O sea, realmente la polarización está creciendo, desde mi parecer, a los dos bandos. Y yo te preguntaba, Iván, ¿se está arriesgando la democracia? Y digo, lo explicaste bien, pero si tienes que responder un sí o un no. Definitivamente sí, pero aquí hay un número clave que ya lo mencionaba Guillermo. Si... cuando esto se discuta como una acción de inconstitucionalidad, todo este plan B, si 4 ministros de la Corte deciden que no es inconstitucional, el plan B va por delante. Entonces el número mágico es 4. Si 4 ministros de la Corte dicen esto va porque va, no va a haber forma de frenarlo, y me parece que hay altas probabilidades de que eso se pudiera dar. Yo sigo manteniendo mi postura que ya expresé en algún momento en esta mesa, que a mí me parece muy positivo que toquemos al INE, que no significa desaparecerlo, que reduzcamos los altísimos costos de esta democracia, que si se hace legal, que si se valida, palomea el plan B, está en riesgo la democracia, no lo creo. Ya tenemos una sociedad que no solo cuenta con las fuerzas políticas que llevan a sus candidatos y buscan el voto popular para defenderse, para observar, sino ciudadanos de la sociedad civil, sin una militancia en específico, a los interesados y a los no interesados en una línea partidista, pero sí en que se respete el deseo de la mayoría, son y seremos los encargados de vigilar que esto sea de la mejor forma. A mí me parece muy positivo y muy sano que se quiten tantos beneficios que tiene esta élite dorada que forma parte los consejeros del INE. Pero la disminución de la infraestructura del INE... Ahí voy al punto. Ajá. Quizá el tema delicado, es el que tiene que ver con la desaparición de las 32 juntas locales o de los 32 institutos electorales locales, donde hacen el trabajo, dice la propuesta del presidente, bueno, se va a evitar el correr en paralelo y el doble gasto. Pero definitivamente hay una infraestructura que ya funciona, que ya está aprobada. Creo que de eso se trata en el Congreso a la hora que se hagan las reformas, que se analice y que se discuta, sin dejar de lado que cada quien va a buscar llevar agua a su molino. Y basta con que veamos la posición, por ejemplo, del señor Monreal, que está también queriendo quedar bien y hablando desde Morena, pero sin perder de vista que él quiere estar en una boleta. Entonces, a mí sí me parece muy sano el que si se podrá, la capacitación que mencionabas, Iván, la capacitación a quienes participen en los procesos. Bueno, a la hora de la hora, en el conteo, voto por voto, los ciudadanos comunes, los que trabajan en la papelería, los que trabajan por su cuenta en el tianguis, los que han estado siempre. La capacitación que se les da es precisamente para decirles qué se debe y qué no se debe de hacer allí a la hora que llegue el ciudadano a la casilla, decirle dónde se depositan las boletas de cada tipo de puesto para el que están votando. Quizá... Y también habría que revisar en el plan B que tenga que ver con otras situaciones, por ejemplo, a quienes se encargan de correr el PREP, o ya veremos más de una sofisticación. Pero que se impulse, he escuchado debates muy apasionados con el tema, por ejemplo, del voto electrónico. Aquí en Jalisco fuimos pilotos para lo de la urna electrónica y ha demostrado pues, que tiene todas sus ventajas. Sin embargo, quienes están por decir no al plan B, te dicen es que ahí está la trampa para que luego vengan los
fraudes que en el pasado fueron las urnas embarazadas o los tacos y no sé cuánta cosa. El punto es que debemos de pensar qué tan cara es nuestra democracia, qué han hecho. A ver, les invito a que veamos, en el pasado proceso electoral, ¿cómo resolvieron los consejeros del INE las situaciones que la oposición les presentó, en el caso de Nuevo León, contra el actual gobernador Samuel García y sus excesos? Pues sí cometió excesos, pero puede seguir. Y veamos a Macedonio, se me escapa el nombre ahorita, Félix Salgado Macedonio, su hija, la gobernadora, pero que viene siendo prácticamente lo mismo. Pero, ¿por qué a él sí le quitaron la candidatura? A ver, ¿por qué los consejeros del INE? Porque en un caso, veamos la magnitud, la gravedad de lo que se denuncia, en un caso dice sí, la total energía, y en otro no. Voy a poner Yo sí creo que dejan mucho que desear los consejeros. De hecho, voy a poner sobre la mesa también esto que está sucediendo. Todos están, las corcholatas del presidente del Manuel López Obrador, en plena campaña. Están visitando estado por estado. Y no solamente eso, sino que la fracción de Morena les está dando la bienvenida a la Cámara de Diputados en San Lázaro para que en orden visiten a Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal incluido, Gerardo Fernández Noroña, que se suma siempre a la pasarela, ¿no? Aunque no lo inviten, pero él ahí está. Exactamente, hay que hacer bola, pues. El tema es, si nos vamos a irregularidades, híjole, no, pues desde la presidencia de la República está abanderando una violación a la ley político-electoral, que son actos anticipados de campaña cuando todavía no hay calendario electoral, estoy de acuerdo, pero todos ellos son funcionarios públicos. Se les va a hacer una revisión de dónde están obteniendo cada uno de los boletos de avión para trasladarse de Ciudad de México hasta Chihuahua, Coahuila, etcétera, o simplemente va a pasar porque es parte del ejercicio público que están haciendo los funcionarios de Morena. Ante esa situación, creo que es muy parecido a lo que tú presentabas, Esperanza, hace un momento, ¿no? A lo mejor hacen oídos sordos ante las exigencias de un Samuel García que presentaba cierta relación con grupos de poder y que fue intocable, y ahí está como gobernador de Nuevo León. Depende del criterio que apliques, porque si aplica el criterio de eliminar, de cancelarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio y al otro candidato de San Luis Potosí de Morena, así es. Yo creo que, pues sí, no tendrían posibilidades de ser candidatos estos. Pero si aplicas el criterio que se aplicó con Samuel García, en el cual se le permitió, y no 10,000 pesos, fueron decenas de millones de pesos y se comprobó. Y sin embargo, pues no pasó nada. Entonces, creo que sí se requiere claridad en ese sentido, y eso de alguna manera fortalece el argumento del presidente respecto a las críticas que le hace el INE de la parcialidad que lo distingue. Tengo mis reservas si esta reforma de Plan B va a afectar a la democracia. Yo me esperaría a ver qué resuelve la Suprema Corte de Justicia, si se convierte en un dique en aquellas reformas anticonstitucionales que se están impulsando. Entonces yo me esperaría pues a ver cómo queda esto y cómo se podría adecuar, si le bajaron un 30% al presupuesto del INE, cómo podría adecuarse pues para que no se afectara el proceso electoral. Creo también que, como Esperanza, que sí se debe de revisar los sueldos tan altos de esa burguesía tan poderosa que se ha convertido en el INE de privilegiados. Yo quisiera saber si se van y a la prepotencia soberbia que han mostrado también algunos consejeros muy preparados, muy inteligentes, pero muy soberbios, donde pues se jactan de muchas cosas, se burlan de otros por el color de la piel, etcétera. Entonces, no es tan perfecto el INE, en razón pues de tenerlo en un pedestal, ¿no? Porque lo dice Ciro Murayama y lo dice Lorenzo Córdoba, a pie juntillas vamos a creerle todo lo que dice. Entonces, yo me esperaría a ver cómo termina este asunto de esta defensa jurídica que está haciendo, y en ese sentido pues ya poder
emitir un juicio de valor con más fundamento sobre hechos reales, ¿no? Pero fíjate, las reformas se suelen impulsar cuando tienen así sana intención y largo recorrido, primero desde las minorías, en segundo lugar en tiempos específicos y en tercer lugar suele haber una operación bisturí para justamente con una posición equilibrada, democrática, ver qué mejoras hay que hacer. Aquí es la lógica del machetazo. De alguna manera no sabemos si efectivamente utilizó el secretario de Gobernación la expresión destazar al INE. Eso es lo que dice Córdoba. Evidentemente el secretario de Gobernación lo va a negar radicalmente. No, y aparte le dice mentiroso. Y le dice mentiroso. A ver, ya O sea, se ponen a está nivel en las ahí los descalificaciones personales. Yo creo que hay Sí, que ver correcto. intencionalidades, porque efectivamente no creo honestamente que la pretensión del presidente y su séquito sea robustecer la cultura democrática en este país con las reformas al INE. Ni creo que les agobie gran cosa el megapresupuesto que tiene. Me parece que es en todo caso allanar el camino para una elección de Estado. Yo honestamente no quisiera volver a los tiempos de Bartlett, que quizá los más jóvenes no se acuerdan, Pero lo tienen pero en su efectivamente el gobierno era juez y parte, ya no hay una conquista ciudadana que ha costado sangre, sudor y lágrimas, así que me parece que es muy relevante defender al INE, que efectivamente hay cosas modificables y sí creo que la democracia claramente está en riesgo. Iván. Mira, esta idea romántica de que la democracia y las elecciones las cuida el pueblo, como dice el presidente, ¿no? Y que bueno. Suena bonito, pues, suena pero es bonito. una falacia, la verdad. Mira, ¿Qué pasó, Esperanza? si tuviéramos que definir, esta idea del plan B es una democracia sin reglas. Precisamente esto que comentas de la campaña permanente es lo que promueve el plan B. Haces proselitismo, bueno, lo único que va a pasar es que se te va a sancionar económicamente, pero vas a poder continuar. ¿Cuál es el riesgo en este momento con las reglas que hay? Que si es reincidente esta conducta, sí se le puede inhabilitar a un candidato para ser candidato a la presidencia por no gozar de buena reputación. Está la parte de la propaganda electoral. La propaganda electoral se tiene que suspender en época de elecciones. Cuando entramos ya a la época de elecciones con este plan B, ya la propaganda electoral como tal no va a existir. Entonces cualquier funcionario público se va a poder pronunciar abiertamente apoyando al candidato que quiera o haciendo promoción de él mismo, ¿no? Entonces me parece que es una democracia sin reglas, donde el más fuerte es el que va a prevalecer. Entonces ese es también parte de los riesgos que me parece se pueden dar con este plan B. Que también la ruta que se ha seguido democrática en el país, pues el Estado siempre ha incidido. Esta no es la primera ocasión que se dan este tipo de intentonas. Ha habido golpes, recuerdo aquí en Jalisco hace 3 sexenios cuando era candidato Emilio González Márquez y Arturo Zamora a la gobernatura, y Arturo Zamora iba adelante con varios puntos, y un miércoles previo, el domingo era la elección, viene una acción de la PGR donde incauta 7 casas. Ya no tuvo margen de maniobra. Ya no tuvo margen de maniobra. Sí. Salen ciertos periódicos con el cabeceo. De México venían los periodistas con la cabeza prácticamente diciendo pues que Zamora era un delincuente, y revirtió la cuestión, ¿no? Y a la semana le piden disculpas, no pasó luego nada. después- No, ni disculpas le piden. Ahí está su casa, ya puede regresar, ya pasó todo. Y ahí también hubo Sí, exceso claro. de gasto en la propaganda del otro candidato. Y bueno, son cosas pues recurrentes que se han presentado, ha seguido en estos últimos años, y bueno, es parte del perfeccionamiento que deberíamos tener, pero el Estado siempre ha usado ese poder para tratar de sacar las mayores ventajas posibles, ¿no? Es que los excesos en gastos y los asuntos de campañas anticipadas y demás son tan Minuta, Pecata. visto tan laxamente en el propio tribunal que ¿en qué terminan? Y hay Las ambigüedad, ¿no? sanciones También. económicas que a los partidos no les pesan, es la realidad. El que les imponen multas, pues no los está deteniendo ni No, los ha el detenido. tema es las elecciones, el tipo de elecciones que vamos a tener. El asunto es, nosotros como ciudadanos vamos a enfrentar una elección totalmente de Estado, donde estos personajes están también totalmente que tengamos, porque hay INEs que son muy proclives al Estado, Exacto. al gobierno, y hay otros INEs que son diferentes. Entonces, cada Hoy nos tocó gobierno pues diferente. tiene sus consejeros Y cada quien dice- predilectos, sí. y en ese sentido usan al INE. O sea, también el INE, pues, sí hemos avanzado, por supuesto, sí hemos avanzado. El tema, pues, de los fraudes electorales de las urnas embarazadas. Pero que el INE haya estado al margen de O sea, el pecados. que esté libre de pecado que pero tiene la mira, primera como piedra, dice el ¿verdad? dicho, Y que todo se el haga mundo la va a esconder voluntad la mano. en los bueyes de mi compadre. La izquierda en su día se quejaba de un poco cómo se hacía campaña desde el gobierno y demás.
Hoy que son gobierno, eso ya no les gustó. Entonces, efectivamente, si no les gustan las reglas, que a mí me parece que tendría que haber más libertad de expresión en las campañas, que las cambien en el marco democrático. Lo que no se puede es no respetar la ley, ¿no? ¿Qué les parece si nos vamos a la pausa y cuando regresemos, pues el juicio de Genaro García Luna, justo estos personajes que forman parte de las historias turbias de nuestro país, al regresar de la pausa? Un buen tema. En Nueva York se lleva el juicio contra Genaro García Luna, quien acompañó en temas de seguridad al presidente Felipe Calderón Hinojosa entre el año 2006 y 2012. Y por supuesto que en México ya comienza también una investigación en torno al quehacer de este personaje que está pues en la mira de todos y sin duda no, de Estados Unidos. ¿Qué está pasando allá en Nueva York? A mí, cuando escucho todos los días que pasa un día a otro y que el juez dice este testigo quítenlo porque es puro choro y no está diciendo nada y no contribuye, ¿se va a ir este caso de Genaro García Luna a la eternidad o sí tendremos un caso abreviado? Mira, es hollywoodesco empezarlo por ahí. A ver, es un tema llamativo, periodísticamente, mediáticamente, pues el tema desde luego atrapa las miradas y es capitalizable por varios actores políticos. El presidente de la República, López Obrador, incluso decía, sí, la próxima marcha el 26 de agosto para defender al INE es defiendan a García Luna. Es decir, si te fijas el tema, es un distractor muy importante para no hablar de los temas. Yo nada más veo a Iván que se ríe, perdón. No, pero es el 26 de febrero, perdón, la marcha. Perdona, 26 de febrero. Para lo que voy es esto. El presidente incluso ya lo cifra en que todo es también para proteger a García Luna. Si somos honestos en el análisis, no hay nada nuevo hasta ahora en lo que se ha declarado, dicho y consignado periodísticamente. Segundo, los que están hoy dando pruebas o más bien testificando son delincuentes que están detenidos y por lo tanto me parece que habrá que tomar con ciertas reservas lo que están declarando. Testigos protegidos. Testigos protegidos. En tercer lugar, si veo al presidente de la República con toda su agresividad, lo mismo que al expresidente Calderón, de pronto muy cautos. Como dice el dicho, cuando veas, ¿no?, las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque a ver, hoy pueden surgir cosas contra Calderón. Me parece muy difícil pensar que Calderón no sabía de este tema. Honestamente, cuando tienes un personaje así encumbrado, hoy saber o no saber quién era García Luna, yo no me lo creo. Pero también, ¿qué va a pasar a futuro si López Obrador pierde la elección? ¿Qué se puede llegar a testificar en Estados Unidos respecto a la posible relación de López Obrador también con cárteles de la droga en México? Cienfuegos. Y otros. Entonces yo lo que quiero decir es, hoy estamos viendo mucho espectáculo, tendremos que ver cómo avanza ese juicio, qué datos duros hay. A final de cuentas es muy complicado integrar un jurado como que se integró en Estados Unidos, sí. Pero efectivamente vamos a ver también, hoy ya dice Marcelo Ebrard, que efectivamente hay elementos para traerlo de regreso porque tiene cargos acá con la justicia. Entonces el tema es que va a ser un tema mega disputado y hoy no deja de tener un componente altísimamente mediático. Yo creo que no debemos dejar de lado que está sentado en la corte de Brooklyn ante el juez que dictó la sentencia que actualmente está purgando el Chapo Guzmán. Joaquín Guzmán lo era, él es el Chapo. Número 2. No va a ser un juicio que se va a ir a la eternidad. Es un juicio que Estados Unidos lo preparó y lo tiene. Incluso salió con información que se estima que tenga una duración de 8 semanas. El presidente, a mí me parece que una vez más mostrando lo habilidoso que es, dice la semana pasada, esta es la tercera comparecencia, la de hoy lunes, la del capo alias el Lobo. El presidente la segunda comparecencia, cuando el juez niega que Tirso Martínez, que le decían el futbolista y que tenía vínculos con algunos equipos como los Gallos Blancos del Querétaro, etcétera, y que iría a la corte a testificar que le consta que gente de la delincuencia como él le llevaba dinero y lo sobornaba, el juez le dice, no vienes. Tu testimonio no vale porque no vienes a decirme que tú se lo diste en mano. No es lo mismo. Dicen que dijeron
o me consta que le llevaba la maleta, a yo le llevé la maleta. Que lo que es lo sucedió que hoy, lo primero, que es lo eso. que hoy dice el Lobo y lo que el primer día dijo el apodado El Grande. Me quedo más con los apodos que con los nombres completos. Pero lo que dijo El Grande, a mí me parece que quizá a lo que te refieres, con Sergio, con lo de espectáculo hollywoodesco, perdón, Guillermo Velasco, lo hollywoodesco es que sí rebasa la ficción. Te habla de que fue secuestrado. ¿Por qué? Porque no le tomaban las llamadas telefónicas. El que tiene un patrón a quien servir, pues tiene que estar reportándose con el jefe. Y así, el testimonio que da la semana pasada, el presidente toma la escena, toma lo que está pasando y dice al pueblo en su mañanera: cada día les voy a dar un reporte porque esto es una vergüenza para México. Definitivamente es un asunto penoso, de vergüenza. Como dices tú, Guillermo, yo coincido que no le compete. Hay muchas cosas que no le competen en la mañanera, hay muchas cosas que no le competen y las hace y le funcionan. Pero eso no quita, no nos alejemos de que hay un proceso y que vendrá una sentencia y que esos capos que con todo y el privilegio que se acogen a criterio de oportunidad y son testigos protegidos, como el de hoy tiene una sentencia de 13 años, se supone que sale en el 2025, capaz de que sale en 2024, ya con esto que dijo, si para el juez tiene todos los elementos de prueba, da circunstancias de modo, tiempo y lugar, incluso una entrega de $3 millones de 10 millones habría sido, de dólares. La de 3 millones habría sido en Guadalajara, según su testimonio, para operaciones en la Marina en Manzanillo. El tema está muy fuerte. El presidente sabe la importancia del tema y podría llegarle al que fue su jefe. Y no solo en el periodo pasado, sino en el antepasado. Me estoy refiriendo a los dos expresidentes. Si no se hizo por la vía de la consulta, por la vía de que no hay nada con ellos, insiste el presidente hoy, no hay nada contra Felipe Calderón Hinojosa. Sí, la crítica que se ha ido contra Felipe Calderón de que se haya ido a España justo para resguardarse allá. Y un dato más, Trini. El fin de semana, el gobierno de México, a través de la Fiscalía, dice, tenemos otros 2 asuntos por los que se le está investigando. Es decir, hay más. ¿Por qué no se abrió una investigación antes contra Genaro Está el tema García de Rápido y Furioso. ¿Y por qué no se había investigado en México? 4 años del gobierno de López ya Obrador. lo investigaron y ya tienen todos los elementos. Administran también. Mira. Es el momento justo de sacarlo. El asunto, bueno, es el funcionario más importante de México, o exfuncionario, que ha sido llevado a juicio. O sea, es el primero de ese nivel que es llevado a juicio y que se le consideraba el hombre más poderoso en el gobierno de Felipe Calderón. Con la muerte de Juan Camilo Murillo se dio un vacío y él logró convertirse en el hombre de confianza de Felipe Calderón. ¿Sabía o no sabía Felipe Calderón cómo se movía su secretario de Seguridad? ¿Será citado o no será citado Felipe Calderón en el juicio? Y algo que siempre hemos sabido, que los gobiernos, cada gobierno tiene un cártel preferido con el que trabaja, porque la función de un gobierno no es matar gente. El trabajo sucio, ¿quién lo hace? Ese cártel con el que se ponen de acuerdo. Entonces, en el caso de esa forma de usos y costumbres del gobierno mexicano, de usar a los cárteles contra otros, pues es parte de cómo se ha manejado, que García Luna lo pudo haber hecho. Y eso siempre se ha sabido, pero nunca se ha comprobado. Ahora, en el caso de García Luna, ¿será condenado o será liberado? Porque hasta el momento, de acuerdo a las acusaciones que se han presentado en su contra de parte de los testigos protegidos, pues son decires. No hay un elemento de que este dinero se depositó en tal cuenta de ahorro, así es, cuenta de una grabación banco, o algo, no la hay. Y son testimonios de delincuentes. Son confesos. dichos de delincuentes. Son dichos de delincuentes confesos, pues que ahí los tienen los norteamericanos. Además de que García Luna colaboraba con Estados Unidos, con la DEA. Y la DEA pues también usa ciertas formas de usar a estos criminales precisamente para sus operaciones. Y hay varias acusaciones al respecto. Está un caso ahorita de uno que fue jefe de la DEA, no me acuerdo en qué región, que le dieron
una casa, le prestaron una casa en Miami de un criminal, ¿no? Se fue de vacaciones y salió a la luz pública y lo destituyeron. De las pocas cosas que sabemos al respecto. Pero el asunto es si estas acusaciones que se están haciendo tienen la fortaleza para que el jurado pueda declararlo culpable o lo pueda liberar. Y me sorprende también el hecho, o me llama la atención el hecho de que el mismo García Luna no quiso declararse culpable. No, él se va a defender. Se va a defender, entonces, pues... Dice, no hay pruebas, no hay videos, yo no hay me esperaría, nada. hay Se le ve buen semblante, por cierto. Hay Si muchos tú ves cómo se conduce en el juicio, ¿no? Está muy Hay seguro muchos de lo señalamientos suyo. que se hacen, pero también son de criminales, y criminales que fueron afectados por Genaro García Luna, ¿no? No vaya a ser que al final solamente se le vaya a imputar el delito de mentir a la autoridad migratoria, ¿no? Que eso parece uno de los tantos delitos y con eso y a lo mejor con una buena multa, bye, adiós te vas, o con 1, 2 o 3 años de Sí, le prisión, pueden quitar el dinero que tiene. Ante la historia que está esperando el Como dice gobierno Gabriel, mexicano o los tendremos mexicanos. que esperar qué información se aporta, porque lo que cuenta en un juicio máximo en Estados Unidos son las evidencias. Hoy hay dichos. Ahora, yo lo que digo es que efectivamente esto es utilizado, porque a ver, el presidente cuando lo lleva a la mañanera, en lugar de hablar de los asesinatos en México, de las muchas broncas, de los niños con cáncer, del desastre del sistema sanitario, de los muertos, en fin, pues evidentemente el villano favorito es García Luna, que puede serlo, eso tendrá que quedar demostrado, pero hoy para él se convierte en un distractor muy importante. A ver hasta cuándo le dura el gusto con el villano favorito. Que se interpreta como que es muy listo el presidente, ¿no? Pues en sí, lugar de quiere controlar la narrativa. Entender que está desviando la atención a una problemática que tiene México tan grave como es las que acaban listar. Capitaliza la situación, la Pues capitaliza. bueno, como lo dice Esperanza, la capitaliza. Pero no es poco lo que está en juego para qué Genaro pena. García Luna. Son 10 años de cárcel o es una cadena perpetua. De tal forma que lo que se va a dirimir en estas semanas, 2 meses que se calcula dure el juicio, pues realmente a lo que nos tiene que llevar es, aquí hay 2 versiones, o una, el hombre mejor informado de todo el país, que es el presidente, deposita una fe ciega en las personas que se encargan de la seguridad en el país y los deja hacer absolutamente lo que quiera, o 2, el presidente sabe, quizás no es cómplice, pero saben los malos pasos que andan algunos de sus funcionarios, de sus subordinados, pero dice, lo tolero porque no hay quien más pueda hacer esas labores. Entonces, me parece que es muy inquietante, de cualquier forma, salga bien librado o no García Luna. ¿Qué pasa con las autoridades encargadas de la seguridad en el país? Son muy graves las acusaciones, hay mucha opacidad en todo el tema. Y nuevamente vuelvo al tema de la inteligencia. ¿Qué pasa con, no sé, tal vez el poco equipo de inteligencia que tuvieron en ese momento Vicente Fox o el propio Felipe Calderón? ¿No alertaron en algún momento los malos pasos en los que andaba Genaro García Luna? Estuvo 12 años al frente de funciones de seguridad, lo cual no es poco. Evidentemente alguien sabía si andaban malos pasos de lo que estaba haciendo, pero... Complicidad o ineptitud, o ineptitud, no hay más. ¿no? Entonces es delicado por donde se le vea. ¿México logrará llevar a estos altos funcionarios ante un juez? Hablo de Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa. García Luna es la oportunidad. Y Enrique Peña Nieto, intocable, ¿no? Eso nunca va a suceder desde mi punto de vista, nunca. Yo creo que hay un pacto de impunidad. Con los 3, no. Particularmente con Peña Nieto. No se puede entender el arribo del presidente López Obrador al poder, amén de una muy buena campaña, amén del hartazgo de la gente, de muchas cuestiones, amén de que eso significó esperanza para millones de personas, también hay que reconocerlo, pero efectivamente se allanó el camino. Es decir, el primor es una realidad, el viejo sistema político hoy se materializó en Morena y efectivamente Peña Nieto yo creo que puede estar vivito y coleando sin ninguna bronca. El que está preocupado es Felipe Calderón. En todo caso, sí. Se fue a España desde octubre, previendo pues lo que pudiera pasar, yo me protejo aquí con el gobierno Y español. es que es difícil creer que no estaba enterado. Como decía Guillermo hace unos momentos, Sí. A mí Muy me difícil. parece muy difícil Sí, pensar está que complicado. estaba totalmente ajeno. Hubo Porque acusaciones fueron en varios contra de él. años. Hoy usa hasta principios bíblicos para defenderse. Ya ves que ayer habla incluso, que esto fue muy comentado en redes sociales, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y así Felipe lo deja en un Calderón, tuit. sí.
Entonces, en fin, Ha de ser me panista. parece que hay que saber leer. Qué raro, ¿verdad? Hay que saber leer un poco lo que Hasta está todo se va a diciendo. purificar con el martirio. Pues así lo quiere ver, yo creo. Lo que sí es que esto de castigar a los expresidentes, pues lo dijo hoy nuevamente el presidente. La gente votó y no a la consulta que hicimos, y esta consulta fue una no farsa, es pues. vinculante, así que pues otra vez no va a haber ningún procedimiento en contra de los presidentes abierto en México, al menos que justo comience la investigación previo al proceso electoral, como está sucediendo justo en este momento. Hace unos momentos yo decía que supongo que sí hay algo más por parte de la Fiscalía General de la República, Pero porque hay desde que que se soltarlo preparó a su esa momento. pregunta, que queda muy mal parada la Corte con la redacción de la bueno. misma, y una pregunta estéril en el sentido de que además de que no iba a Al de ser la consulta, la vinculante, pregunta de la sí, consulta. lo que se gastó en llevarla a cabo, pero le deja al presidente, y finalmente el resultado es que debemos de apelar y esperar que haya justicia. Así es de que cuando ahora te hablan de Rápido y Furioso, por ejemplo, el tema se pone más interesante, porque ¿qué gobierno es el que introduce las armas bajo la cooperación de García Luna? Por eso le ha de Hay haber una dicho acusación al ahí. otro Exacto, testigo de que, ahí hay una acusación. de que es innecesario Ahora, tu Y algo más, testimonio. Tere, yo con esto voy a terminar nada más, los 700 billones. Ya el presidente dijo, no los vamos a dejar ir. Es decir, Los han queremos de amasado regreso. fortunas, claro. Claro. Hay muchos intereses que tienen que ver con Pero la también relación Estados incluso Unidos los va a bilateral. pelear, pues. Gabriel, es mucho les hace dinero. un momento que los Ay, gobiernos nos suelen tenemos tener que ir. sus cárteles favoritos. Hijo. Aquí la pregunta es, ¿Cuál ¿el es? actual gobierno, Nos vamos. Muchísimas gracias. en gran momento nos fuimos sin hablar? Muchísimas gracias, Gabriel Ibarra, Guillermo noches. Velasco, Ivana Arrazola, Gracias, Esperanza Trini, gracias Augusto, a por todos, supuesto. compañeros. A Buenas usted noches. por acompañarnos. Gracias. Que tenga muy buena noche.